Amigos, buenas noches. Estamos aquí una vez más en un capítulo más de Debaudiofilos. Su servidor, Pablín Zambet. Nos acompaña, lógicamente, el máster Oscar Sony y dos expertos verdaderos, Pedro y Julio Mendoza. Esos sí son expertos. Nosotros somos villamelones aquí acompañando a estos dos expertazos el día de hoy, en esta nochecita. Y vamos a hablar de un tema que a todos nos gusta y nos apasiona y que también nos causa peleas, que son las bocinas, cables, tipo, dónde acomodarlas, etcétera. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, Hola, bien, ¿qué tal? Muy buena gracias. noche. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos directamente a la primera pregunta. El que la quiera responder, ¿qué tengo que ver en una bocina para antes de comprarla? Porque ahí la tengo, está bien chula, bien bonita, pero ¿qué tengo que revisar antes de comprarla? Yo Julio, creo Ok. que esa pregunta va dirigida para el máster de las bocinas, ¿verdad, Pedrín? Claro. bueno. Híjole, mano. Bueno, es una Es una pregunta buena muy difícil. pregunta, vas a Es decir. una muy buena pregunta, efectivamente. Mira, desde luego que normalmente nosotros nos apegamos a todo lo que son las características técnicas de una bocina, básicamente, normalmente para tomar la decisión de la compra, ¿no? Y bueno, aspectos que vemos de una bocina normalmente, pues son su respuesta en frecuencia, ¿no? Qué tanto abarca del espectro audible para darnos una idea de dónde estamos parados, si es posible saber qué tan plana es su respuesta dentro de esa capacidad que tiene dentro del espectro audible. Y pues también empezamos a jugar con parámetros como, pues obviamente su impedancia, ¿no? Y su sensitividad, que eso es importante tomarlo en cuenta para ver con qué equipos podemos conectarla y qué potencia musical finalmente o presión sonora vamos a obtener de la bocina, ¿no? Entonces, pues básicamente, y bueno, obviamente nos tienen que gustar, ¿no? A veces las bocinas nos dejamos ir mucho por la apariencia, nos gustan mucho y pues a lo mejor para algunos será el criterio de compra. Y bueno, también pues puede haber personas que estén casadas con una marca en particular, ¿no? Y a lo mejor no les interesa ver otras marcas. Pero básicamente yo creo que de los criterios para escoger una bocina, pues están su respuesta en frecuencia, su impedancia y su sensitividad. Es un primer paso. Y obviamente, pues si son de piso, ¿no? Si son bookshelves o también depende de la aplicabilidad o la aplicación de la bocina como tal, ¿no? ¿Cómo ves, Julio? Sí, bueno, además de lo que ya dijo, que no hay mucho que agregarle a él, que realmente es de lo más importante. En mi experiencia, sumaría otras cosas. El espacio. El espacio cuenta mucho porque si no tienes espacio, unas torres no van a sonar wow. Si tú quieres unos satélites y tienes mucha potencia, tampoco van a sonar wow. Otra cosa es, cuando me refiero al espacio, también me refiero al espacio de cuánto hay para que separarlas de la pared. Las bocinas no van pegadas en la pared, por favor, amigos. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Si hay bocinas que pueden ayudarte, por ejemplo, las que tienen la salida de aire enfrente, pueden ayudar un poco a acercarlas a la pared, pero no quiere decir que deban ir pegadas. Entonces, es importante también que ustedes consideren ese espacio. Ya lo dijo, profundizando un poquito más a lo que dijo sobre la potencia. Por eso a mí siempre me encanta decirles que primero elijan bocinas y luego elijan la electrónica. A veces resulta que cuando eliges la electrónica, te gustan unas bocinas, son las ideales, pero tu equipo no le queda o no hace sinergia. Por eso es la recomendación, nada más. Para que no les pase la clásica de que te encuentras unas bocinas bien chingonas de 6 ohms y descubres que tu equipo es de 8 y adiós, Nicanor.
Sí, por eso principalmente, bueno, yo lo que hago, aparte de primero ver pues la ficha técnica, ¿no? Como bien lo dijo Pedro, respuesta de frecuencias, impedancia, potencia, todo eso. Y como bien lo comentó Julio, también hay que ver el espacio, ¿no? En donde los vas a colocar. Eh, También influye el amplificador que también le vayas a colocar, entre muchas otras cosas. Es que, pues sí, primeramente, yo cuando compré las mías, yo me fijé en especificaciones técnicas, ¿no? Pero nunca me percaté que también hay que ver en el área en donde los vas a colocar, porque es también muy importante la acústica del lugar donde van a estar. Es correcto, Oscarín. De hecho, ese fue el tema donde estábamos profundizando la vez pasada y que sí es muy importante aclararlo con toda la gente que nos está escuchando. Lo había comentado yo en aquella ocasión que cuando yo hago demostraciones de las bocinas, le comento a la gente que es muy importante considerar la bocina fantasma que tenemos todos en casa, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, ¿qué es eso de la bocina ¿Qué fantasma? es eso? Y la bocina fantasma es el recinto acústico o el espacio, que es el tema que están tocando ahorita, que es importantísimo para que también, independientemente de las características de las bocinas, la mejor ubicación las haga rendir mejor. Todo esto tiene que ver, digo, los audiófilos normalmente nos involucramos muchísimo con bocinas, con equipos, con sensitividades y demás, y a veces perdemos de vista la parte puramente acústica del recinto. Entonces, efectivamente las bocinas tienen una posición en el cuarto. Lo primero que es importante considerar es que el recinto sea un recinto rectangular, es decir, o medianamente rectangular, y algunas de las recomendaciones para los recintos es que tengan por lo menos una diagonal de piso a techo de unos 8 metros mínimo, para entonces poder jugar con las características, digamos, más típicas de ubicación de las bocinas. Lo mencionaba Julio, una regla general es que hay una regla típica que es la regla de los tercios, que también se comentó en esa ocasión. Y lo que se hace es que la longitud total del recinto se divide en tres, y si es que nos permite, pues tanto el mobiliario como el espacio, si es que no tenemos un espacio dedicado exclusivamente al audio, pues se divide entre tres la longitud, y en el primer tercio se colocan las bocinas, en el segundo tercio se coloca digamos, el asiento o donde nos vamos a sentar a escuchar, y con eso ya podemos más o menos trabajar con los tres nodos principales que se usan en la acústica de un recinto para obtener mejores resultados, ¿no? Esa puede ser una muy buena aproximación Sí. para la cuestión acústica del recinto. La siguiente pregunta que les tengo, queridos expertos, es, parece ser, no sé si sea mito o realidad, ustedes lo van a desvelar. Mientras más grandes las bocinas, ¿es mejor el sonido? No. Por ejemplo, bueno, yo ahí en el tamaño, lo que te puedo decir es que el tamaño influye dependiendo del recinto acústico, ¿no? Por ejemplo, ves que, por llamarlos, ¿no? A los sonideros, ellos no van a tocar con unas bocinitas pequeñas, ¿ah? No, claro que no. ¿Por qué? Porque están al aire libre, es un recinto acústico enorme. Es donde las ondas sonoras no botan, se van, se pierden en el aire. Entonces, obviamente, si es un recinto al aire libre, sí necesita ser un tamaño considerable de bocinas. Si es, por ejemplo, para una habitación, una sala habitación,
ahí ya el tamaño es mucho menor a lo que se usa para lo que es el aire libre. Es correcto, Oscar. Sí, en el aire libre no tienes contra qué rebotar. Y bueno, para poner un ejemplo práctico de lo que son los nodos y antinodos acústicamente hablando en un recinto para la gente que nos está escuchando, si tú, por ejemplo, con un generador de ondas, generas una onda de 1000 Hz o 1 kHz dentro de un recinto con un par de bocinas y empiezas a caminar adentro del recinto, digo, importante decirles a la gente que nos escucha que la huella digital acústica de un recinto y los nodos o ondas estacionarias se forman entre paredes. Entonces, entre paredes laterales, nada más por el simple hecho de tener una distancia de separación, ahí va a haber unas reflexiones de cierta frecuencia que se van a aumentar o disminuir del mismo modo que entre pared frontal y trasera y piso y techo. Entonces, todo eso le da la huella digital al recinto acústico. Si, por ejemplo, ya estamos con una onda de 1000 Hz dentro de este recinto y empezamos a caminar por ejemplo, entre paredes laterales de espacio, vamos a ver cómo aumenta el sonido y luego disminuye. Esos aumentos son los nodos y la disminución son los antinodos. Y lo vamos a ver muy claramente cómo desplazándonos aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Lo mismo si lo hacemos a lo largo y lo mismo si pudiéramos subir desde el piso hasta el techo. Para una sola frecuencia. Y obviamente la suma de todas las frecuencias del espectro audible pues hacen esto algo verdaderamente complejo. Básicamente las reglas de posición de las bocinas trabajan 3 nodos principales, que son los más representativos, digamos, acústicamente del recinto y que con los cuales, como ya habíamos mencionado, se resuelve gran parte del problema, ¿no? Si tu recinto... lo que también he notado es que no siempre tenemos un recinto dedicado al audio y a lo mejor nuestro recinto es un recinto cúbico, un cubo perfecto. Entonces, cuando tenemos un cubo perfecto, ahí tenemos un verdadero problema acústico y prácticamente ninguna bocina, independientemente del tamaño, la vamos a hacer sonar coherentemente, sobre todo en bajas frecuencias, ¿no? Los bajos va a ser un desastre, va a estar totalmente boomy, aunque le bajemos, y va a ser muy difícil equilibrar las bocinas a un espacio de ese tipo. También nos encontramos espacios donde, digo, la gran mayoría de nosotros, o en mi caso particular, el lugar donde yo escucho música, pues es mi estancia sala-comedor, ¿no? Sí. Y yo tengo ahí, pues tengo el acceso a la parte superior de la casa que no tiene muro, y entonces eso acústicamente me complica muchísimo, ¿no? Entonces, también depende mucho del recinto donde estemos ubicando las bocinas. En algunas ocasiones tampoco podemos siempre colocarlas a lo largo del recinto, a lo mejor tiene que ser a lo ancho por el mobiliario que tenemos o porque nos obliga a poner el equipo a lo ancho, y no necesariamente al centro, ¿no? del recinto, sino cargado a una de las orillas, porque pues a lo mejor tenemos un mueble o cualquier cosa de un lado o del otro, y eso pues complica todavía más la ubicación de las bocinas en el recinto, ¿no? Claro. Sí, es muy relevante el recinto. De hecho, a últimas fechas yo te diría que le asigno en la importancia con respecto a otras disciplinas que tienes que ver para mejorar tu audio, el 30% para mí es básico. O sea, si tú no has hecho los ajustes, como ya lo dijiste, la regla de los tercios, cuidar el mobiliario, pues no importa que te gastes 100,000 pesos en un par de bocinas. No, si vas a la casa de alguien que sí lo hizo y tiene un equipo de la mitad del costo completo, 50,000 pesos, muy probablemente va a sonar mejor y te va a gustar más. Y el problema que yo siempre encuentro es que le atañes lo malo al altavoz y no te das cuenta que lo que ya dijo exactamente muy bien Pedrito es que no estás cuidando el detalle
para favorecer a tu bocina. Es correcto. Oye, Julio, pero el error clásico que se comete muchas veces es que, como decía Pedro, tenemos una salita de 3x3 y metemos unos bocinones bestiales. ¿Qué va a pasar si meto unas bocinotas en un cuarto de 3x3? Simplemente vas a escuchar eco, 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 eco. Así es. Es demasiada energía acústica. Así es. Sí, eso se va a convertir en lo contrario de una cámara anecoica, ¿no? Va a ser una cámara reverberante. Reverberante. Entonces, eso se va a traducir en distorsión y no vas a poder distinguir claramente los instrumentos y todo esto, ¿no? Así es. Sí, porque cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen, hombre, mi estéreo suena bien chingón porque vibra toda la casa. Y sacar ahí, el objetivo es que suene bien o que vibre la casa, ¿no? Ahora esa es la pregunta clave. Esa es. ¿Cuál es el objetivo de tu sistema? ¿Que suene bien o que suene fuerte? Exacto. Sí, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Así es. Oscar. O sea, aquí lo que procuramos es, digo, en el audio de alta definición, lo que procuramos es que el sonido sea un sonido coherente, ¿no? Entendiendo por sonido coherente que ninguna frecuencia predomine sobre otra, ¿no? Es decir, son tan perjudiciales. Exactamente, un sonido equilibrado. Son tan perjudiciales los bajos reverberantes como los agudos, como digo yo, los agudos con SH, ¿no? Que son, ¿no? O con TS, ¿no? Que pues sí se oyen como agudos, pero no sabes en dónde, a qué parte del platillo le están pegando, o si es un contratiempo. Marca, pero no puedes distinguir de qué platillo de la batería, hablando de baterías, Paulín, exacto, proviene ese agudo, ¿no? O sea, se puede tornar muy confuso y muy desagradable escuchar música en esas condiciones, ¿no? En ese caso, Pedro, es cuando los que utilizan ecualizador le dan hasta el tope, ¿no? El agudo, o sea, muchos decibeles. Sí, es correcto, es correcto. Fíjate que esta parte de los ecualizadores es una parte muy interesante, sobre todo los ecualizadores gráficos, porque en estricta teoría se hicieron para corregir precisamente la acústica de los recintos. Pero para poder hacer la corrección de un recinto acústico y utilizar un ecualizador necesitas medir. Y yo recuerdo a lo largo de toda mi vida en este rollo del audio que los ecualizadores invariablemente eran como que los ponían en V. Lo clásico que nos enseñaron. Lo clásico. Lo clásico. Ándale. Exacto, como dice la sonrisa de Julio. Y entonces se le daba, pronunciabas independientemente de si el recinto reverberaba o no en bajas frecuencias, las pronunciábamos. Y de igual manera los agudos, y quitábamos los medios, ¿no? Que es donde normalmente está la alta fidelidad. Entonces hacíamos un sonido muy sordo, ¿no? Mucho grave y poca definición en los medios y muy agudo. Y nos acostumbramos a eso y pensábamos que eso era oír la música bien, ¿no? Y bueno, pues hoy en día nos damos cuenta que los equipos de alta definición o de alta gama, pues ni siquiera tienen controles de bajos y agudos, ¿no? O sea, nada más le subes al volumen y ya, ¿no? O sea... Y así como entra la señal, así sale, ¿no? Así sale. Amplificada. Amplificada. Esto no quiere decir que no existan ecualizaciones interesantes. Algo platiqué yo también la vez pasada, incluso hice una recomendación que ahorita vamos a repetir para la gente que nos está oyendo, porque hay aplicaciones especializadas en la medición de la acústica del recinto y que nos entregan datos con parámetros para hacer modificaciones. Cabe aquí mencionar que una cosa es un ecualizador gráfico y otra cosa es un ecualizador paramétrico. O sea, son dos cosas muy diferentes
y los ecualizadores paramétricos realmente se pueden lograr cosas sumamente interesantes independientemente de lo difícil de tu recinto acústicamente hablando. Entonces, ese es un tema bien interesante. También se tiene que medir, se hace un barrido en todo el espectro audible que nos entrega, hay equipos que ya lo hacen, de hecho, y nos entrega una característica de la acústica de tu recinto, donde estás ubicado, donde están ubicadas tus bocinas, con el mobiliario que tienes y en la posición, si está a la derecha o a la izquierda de tu equipo. Y con eso puedes utilizar esos parámetros para utilizar ya sea un ecualizador paramétrico físico o un procesador digital y puedes lograr cosas maravillosas realmente. Eso lo tengo muy bien probado. Yo antes no le daba tanto crédito a esto de la ecualización paramétrica y los procesadores digitales, pero ya poniéndolos en práctica y todo, la verdad es que se pueden obtener resultados muy, muy favorables. En base a eso, Pedrín, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario tener un ecualizador, un procesador de audio para corregir la acústica del recinto, bueno, de la sala? Mira, aquí interviene un factor importante, porque tenemos la parte del audiófilo purista, ¿no? Los Que es puristas. el audiófilo purista, te va a decir que ni lo intentes, ¿no? Ah, claro. Él se va a ir al recinto, se va a ir al acondicionamiento físico del recinto, ¿no? Poniendo absorbentes o reflejantes en las zonas de primera reflexión y segundas reflexiones. Va a ubicar sus bocinas de la mejor manera posible. Su amplificador no va a tener más que un volumen y va a jugar con su silla y todo lo que pueda del mobiliario para no tocar ni la señal, ni las bocinas, ni nada, no modificarla de ninguna manera. Uh-huh. No sé si decirte si necesariamente, pero yo creo que hay recintos en los que ayuda, bueno, en cualquier recinto puede ayudar muchísimo, realmente muchísimo. Sí, porque yo, bueno, por ejemplo, a mí me surge la pregunta por lo que comentábamos, ¿no? Un recinto de aire libre. Yo he visto que los equipos que tocan al aire libre necesitan de un compresor de audio y de un ecualizador. Por eso es mi pregunta, más que nada. Ok. ¿Qué hay de los materiales en una bocina? ¿Cómo influyen? ¿Influyen para bien o para mal? La madera, el conglomerado, el plástico, ¿influyen para bien o influyen para mal? Híjole, ¿qué opinas, Julio? Mira, sí influye, obviamente, te dice tanto el rango de la bocina, o sea, el material a veces puede ser exótico, pero tiene su porqué. Como puedes tomar uno de pulpa de papel, literalmente, un conito que lo hace literal de papel y puede sorprenderte y sonar muy bien. De eso me pasó con unas Yamaha, 5,000 pesos. Y el cono, obviamente, más sencillo. Pero tú las colocas bien y suenan bien, o sea, te agrada. No te voy a decir, wow, son los Faber, quítate. No es así. Pero funcionó muy bien. Me ha pasado con drivers de fibra de carbono. No me gustaron, no me gustó. O sea, pero te he de decirte, los materiales pueden influir para bien o para mal, pero eso siempre va a quedar a la firma que quiera poner el ingeniero en ellas. Yo he escuchado grandes exponentes, por ejemplo, amigos, con un focal con su flax, y me parece que son bien musicales. Y luego después escucho su Twitter de Berilio y de repente en una rola siento que me está haciendo así del Twitter
está muy agudo. Entonces, y hay quien te va a decir, no, es que el berilio suena exactamente a metal, pero ese es su oído el que le está diciendo eso, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil de responder porque como va con el gusto particular de las personas, hay quien va a concordar conmigo, hay quien va a discordar conmigo y es válido. La mejor prueba es el showroom. Ahorita, por ejemplo, a mí yo me encantaría tener aquí unas bocinas de Pedrito y poder decirte, mira, es que las bocinas de Pedrito les vale, por ejemplo, con tanta presión, porque es una trompeta, que a lo mejor les vale mi acústica, porque me avienta el sonido y ignora los primeros rebotes porque me llega primero el sonido directo y yo voy a estar muy feliz y a gente le va a gustar. Hay gente que te va a decir, no, es que siento que el sonido me lo avienta aquí, no lo siento real. Y es válido también. Correcto, sí, correcto. Fíjate que ese tema, para mí, yo quisiera complementar un poquito de lo que dice Julio. No es nada más el material del que está hecho, por ejemplo, el recinto o la caja de la bocina, sino propiamente el cono de la bocina. Digo, a mí en lo personal me gusta mucho más el sonido del papel que el sonido, por ejemplo, de conos de plástico. Mira, yo he trabajado también con maderas, con las maderas con las que se hacen las guitarras, las tapas armónicas de las guitarras, porque por ahí tengo también algunos desarrollos de bocinas con ese tipo de maderas. Y también he incursionado en esta parte de la laudería, de la fabricación de instrumentos musicales. Y hay una cosa que los lauderos llaman el tapping en inglés, que es agarrar la madera con la que van a hacer la tapa armónica de una guitarra, por ejemplo, y le dan pequeños golpes, o sea, como que la sostienes como si estuviera flotando de la parte superior y le vas dando pequeños golpecitos a la madera y te das una muy buena idea de la característica sonora de esa madera. Entonces, lo mismo sucede con las bocinas. Tú una bocina al aire libre, si la tomas con su suspensión y todo, ya sea un medio o un buffer, y la tapeas, por decirlo de alguna manera, le das un pequeño golpecito y acercas el oído, te vas a dar una muy buena idea de la característica sonora de ese cono y de ese material con el que está hecho el cono. Mi experiencia es que los plásticos, cuando tú haces esto en una bocina con cono de plástico, vas a notar el sonido muy sordo. Es como muy seco, tal vez, por decirlo de alguna manera, comparativamente con el papel, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí vienen justo en los conos y otros muchos factores que toman en consideración las personas que diseñan drivers, pero en el cono es donde más empeño, como bien dice Julio, y los materiales que utilizan es donde viene la firma de los ingenieros para darles la característica de lo que consideran que puede ser el mejor sonido para ese driver. Y obviamente ya en conjunto con los materiales del recinto acústico, los absorbentes que pueda tener en el interior y demás, pues ya le dan la característica o la firma al sonido completo de la marca, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya para cerrar nuestros últimos minutos de esta interesante plática, ¿qué consejo o qué ayuda le podríamos dar a nuestras bocinas? Tapetes, alfombras, como cortinas, ¿qué nos pueden decir para terminar con este tema? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestras bocinas, Oscar? Pues yo diría que en primer lugar, el lugar, ¿no? La colocación y el ángulo, ¿no? Con respecto a nosotros. Ese sería, yo creo, un tip de varios, porque en este caso, como nosotros somos los que vamos a escuchar el sonido que salen de las bocinas, yo diría que en primer lugar, el acomodo de cada una de ellas, ¿no?
ya sea estéreo o ya sea multicanal, ¿no? Porque también hay en cada receptor, en cada amplificador multicanal, viene en su manual cómo podemos, nos sugieren cómo podemos acomodarlo. Obviamente no para todos aplica porque no todos tienen el mismo recinto acústico, el mismo lugar, pero es una sugerencia. Te dicen también a qué altura, ¿no? De respecto a tu oído, ¿A tu ¿no? oído? Sí. A la altura a la que debes tener también la bocina. Depende la bocina porque hay unas de repisa, esas sí las puedes colocar en una repisa a una altura a la recomendable. Y hay unas que ya son bocinas de torres de piso, esas por lo regular vienen ya a la altura que debe de darte un sonido equilibrado para tu oído. Ese sería yo el consejo de mi parte. Julio. Fíjate que para acotar con lo que inició Oscar, no se olviden la regla del triángulo equilátero. Me he encontrado muchas veces con usuarios que no hacen esto y están sentados lejos del equipo. Entonces olvídate que están escuchando algo hi-fi, ¿no? Están escuchando cómo resuena su sala, no las bocinas. Recuerden que también hay una distancia mínima recomendada entre altavoces, entre ellos, entre uno y el otro. Normalmente es al menos 1,80. Entonces, si tú te tienes 1,80 por espacio, tú tienes que estar sentado haciendo un triángulo al 1,80. Independientemente de si ya después juegues con la inclinación, lo importante es que tengas la posición correcta. Ahora, si te basas además, como la regla de los tercios que ya explicó Pedrito, ya le diste un gran empuje de empezar a escuchar con calidad. Por último, sí, tapetes, alfombras, si tienes ventanas, cortinas gruesas, muchos pliegues, sillón no pegado a la pared de preferencia. Si no hay manera de que puedas evitar que tu sillón o tu sala esté pegada a la pared, pon cuadros al menos. Si a los costados, si es posible, libreros, tus muebles de discos, para que le ayudes a atenuar y que ya el sonido de los rebotes por lo menos no llegue inmediatamente a tu oído y a tu oído eso lo traduzca como que las cosas están indefinidas, como que no hay precisión. El oído es muy bueno, muy bueno. Así que sí detecta los desfases y te los hace sentir así, eso es lo que traduce él. Entonces, no les pido que gasten dinero, pero busquen en casa, con los elementos que hay en casa, cómo echarle la mano a sus bocinas y se los van a replicar de buena manera. No estamos hablando del costo de las bocinas, estamos hablando de que si tú le echas la mano, la bocina es muy noble y te va a dar mejores resultados. Perfecto. Y por ejemplo ahí, Julio, ¿es necesario la presencia de paneles acústicos? Mira, si tú lo puedes hacer, mejor. O sea, al final del día, yo aquí tengo, por ejemplo, unos paneles acústicos y a mí ¿qué es lo que primerito que me atacaron? Las resonancias de las dos esquinas me quitó bajo, pero bajo redundante, no me quitó bajo del que quiero, sino me quitó el redundante. Pues inmediatamente, ¿qué es lo que mi oído dice? Ay, es que está más claro, me es más sencillo escuchar cada instrumento musical. Hace unos días jugábamos aquí en la sala con ponerte un cojín, ojo, un cojín aquí atrás y cambia, señores, cambia. Prueben, no pasa nada, si no les gusta, pues lo quitan. Si les gusta, entonces a lo mejor ahora sí van a decir, bueno, a lo mejor un panel o un cuadro, porque luego las señoras no se dejan, ¿no? La verdad, hay que hacerlo. Así es. Sí. Como el mueblecito que tiene Pedro atrás, que tiene sus libritos, sus CDs, ayudan. Por ahí hay un cuate que decía, se me fue ahorita su nombre, su página se llama acousticsfields.com, y él te dice que al menos el 70% de la superficie de tu sala debería estar cubierta. Pues imagínense, cada que ustedes ponen elementos, le ayudan a su sala,
le ayudan a sus bocinas, le ayudan a su sistema y sobre todo pues lo que ganan es que suene más padre, mejor Así es. experiencia para ustedes.